Ok, buenas noches chicos. Charmely, ¿me avisas si se logra ver la imagen? Charmely, ¿me Sí se confirma ve, doctor. si se ve Sí la se ve, imagen, sí, por favor? sí se ve, doctor. Ya, cualquier cosa me avisas, por favor. ¿Ya? Bueno, a ver chicos, vamos a avanzar un tema que bueno, básicamente tendría que ser práctico, ¿no? Bueno, es lo que hemos estado haciendo en la parte práctica con todos los chicos que estamos en el grupo y bueno, los que no están con con el otro profesor, pues también tendrían que estar haciéndolo de alguna forma parecida, ¿no? Entonces, este tema es básicamente, como les dije, más práctico. Vamos a recordar algunas cositas de las que ya hemos estado haciendo en el laboratorio y algunas cosas que todavía no lo hemos visto y probablemente vamos a verlos en las siguientes clases que tengamos en el laboratorio. ¿Ya? Entonces, es un tema igual, ¿no? Corto, no es un tema muy complejos. Lo que sí hay que recordar es específicamente es cómo realizar. O sea, a ver, para que más o menos ustedes me entiendan, cuando hacemos algún tipo de técnica quirúrgica, ¿ya? O algún tipo de sutura, algún tipo de nudo, algún tipo de punto, algún tipo de procedimiento en general, nosotros lo podemos leer cómo hacerlo, pero si tú no lo realizas, o sea, no hay forma de que tú lo puedas hacer de manera correcta o de que tú puedas saber si estás haciendo bien, mal o estás en camino a poder hacerlo bien. O sea, sin la práctica no hay teoría que te pueda ayudar en nada. ¿Me entienden? Entonces, hay que practicarlo y practicarlo y practicarlo hasta que tengamos los resultados que queremos, ¿no? Obviamente, eh, tal vez muy pocos de ustedes van a ir por el campo quirúrgico, ¿no? Pero bueno, igual tienen que saberlo para que les dé como base, pues obviamente para el internado, para el serum y los que sí quieran hacer cirugía o algún tipo de cirugía, pues les va a servir muchísimo, ¿ya? Entonces, en en esta clase de tipos de nudos y puntos es como se debería llamar, ¿no? En la parte del cronograma. Entonces, la primera parte que tenemos que hablar de todo esto antes de poder hacer estamos suponiendo de que nuestros pacientes pues tienen una herida, tienen una solución de continuidad, no es parte del tema de heridas, el mecanismo de las heridas, el tiempo que tiene el paciente de una herida, ¿no? En dónde está ubicada la herida. Es diferente que tengas una herida pues en cara, en cuello, en tórax, en región inguinal, en pelvis, en pies, en cabeza, ¿no? Entonces es totalmente diferente, o que ya se forme una herida, por ejemplo, por un trauma, que ya tenga compromiso pues de cavidad torácica, de cavidad abdominal, ¿no? Entonces es muy amplio el poder hablar acerca de eso, así que no lo vamos a tocar de esta forma, ¿ya? Entonces, más que todo lo que estamos suponiendo es que vamos a ver todo lo más genérico, lo más cercano, lo más general, ¿no? A una herida pues cercana a lo que van a manejar ustedes, ¿no? Entonces vamos a usar tipos de anestésicos locales básicamente, no vamos a usar pues una anestesia general, una anestesia epidural o raquidia, que solamente se daría en casos muy extremos, pues, ¿no? En casos en los cuales pues tenemos que meterlo a sala al paciente, ¿ya? Y es muy complejo. Entonces no va con el tema. Entonces, hay que saber que el anestésico local es una infiltración, ¿no? De un tipo de anestesia sobre la parte del cuerpo para evitar el dolor y para que el paciente, el tipo de sutura o el tipo de punto que tú estás haciendo, estás pensando hacer, mejor dicho, una cantidad de anestesia en una herida pues pequeña, una herida mediana, una herida grande,
que infiltres a un paciente mayor de edad, infiltres a un niño, ¿no? Que tengas una herida muy compleja, que tengas una herida muy sangrante, ¿no? Entonces, ¿y de dónde vas a hacer infiltración o la anestesia local, ¿no? Entonces, eso ya lo hemos estado conversando, ¿no? En la práctica esta semana y bueno, y mañana a los que nos toque también vamos a ver eso, ¿ya? Es ver el tema de qué cantidad de anestésico necesitas, cómo infiltrar correctamente a un paciente, porque no se trata de estar pinchándolo, o sea, a quién le va a gustar, pues que te van a hacer una sutura y te estén pues un par de puntos. Entonces, eso no, y el umbral de dolor también hay que saber lo que es muy diferente en cada tipo de paciente, ¿no? Hay pacientes que con un poquito de anestesia, ¿ya? Y de repente un tiempo corto, con eso ya se soluciona y estás tranquilo para hacer tu procedimiento. En cambio, hay otros pacientes que tienes mucho más tiempo de espera desde que infiltras, ¿no? O que le pones mayor cantidad, entonces el umbral de dolor va a ser muy, muy variado, ¿no? Entonces la idea es eso de que el paciente no tenga dolor, ¿no? Porque tener una herida le va a doler, o sea, causa dolor, ¿no? Creo que todos en algún momento hemos tenido una herida, ¿no? Un corte, de repente una herida contusa, eh, eh, una herida por algún tipo de trauma, ¿no? Y demás mecanismos que podemos encontrar también los diferentes tipos de heridas, pero hay causa de dolor. Entonces, para eso justamente es la anestesia que vamos a hacer para que, por ejemplo, si es un paciente pediátrico, pues más difícil todavía, incluso, ¿no? Tenemos que estar amarrándolo al niño, agarrándolo para que nos ayude y tengamos una mejor exposición y que no demoremos mucho, ¿no? La idea también es hacer los puntos rápidos, ¿no? Correctos y un tiempo corto, ¿no? Para que el paciente también salga de ese estrés, o a veces vienen pacientes sangrando, ¿no? Entonces ya están muy, muy hasta estresados por el tiempo que ha pasado y demás. Entonces tenemos que hacer una infiltración correcta, ¿no? En los bordes de la herida, todo el borde de la herida, en la parte práctica lo vamos a ver, ¿no? Normalmente tienes una herida de unos 3 4 centímetros, se infiltra en ambos lados, una o dos veces, ¿no? Y el volumen es máximo, debe estar cargando entre 5 máximo. Si es una herida pequeña, son menos, ¿no? Entonces, la profundidad del tamaño y más factores que tenemos en una herida. Entonces, los tipos de anestésicos locales que usamos, la roxivacaína, ¿no? De todos es no menos la cuarta, la roxivacaína, solamente hay en países cercanos, ¿no? En Brasil, en Chile, Argentina, ¿no? Normalmente la que más usamos es la lidocaína, pues, ¿no? Al 2%, ¿no? Algunos vienen sin epinefrina, con epinefrina, ¿ya? Entonces, dependiendo de qué tipo de procedimiento vas a hacer, normalmente nosotros usamos siempre lidocaína sin epinefrina. En algunos casos, como en cirugía plástica, los que han rotado, han visto, pues usan con epinefrina, ¿no? Para evitar el tipo de sangrado y todo. Pero normalmente, en casi todos los procedimientos se hace sin epinefrina. La lidocaína, pues a la pura, ¿no? El frasquito viene en la ampollita de 20 ml, ¿no? Y vas cargando con una jeringa normal, ¿no? Y vas viendo si vas a usar la misma aguja o vas a cambiar de aguja. Normalmente tenemos que cambiar a una aguja más delgada, más pequeña, para evitar también el pinchazo que no sea muy, muy, muy traumático para el paciente, ¿ya? En algunos casos hacen dilución, ¿no? De lidocaína mezclada con cloruro, con suero, normalmente es pura. En la bupivacaína sí, porque como es un poco más tóxica, puede causar hasta necrosis. No lo usamos diluida, usamos normalmente 50-50 o en algunos casos hasta 20-80, o sea, 20% del anestésico y 80% de suero, ¿no? Y con eso recién se empieza a infiltrar, ¿ya? Entonces, son cositas que se han visto en anestesio o los que no han visto, pues recién lo van a poder ver también. Bueno, yendo aparte a nuestro tema, lo más importante, pues ver es qué cosas son los nudos.
¿no? Los nudos tienen prácticamente 3 desgloses, ¿ya? El primero es llamar un lazo, ¿ya? Que es un bucle hecho al cruzar los dos extremos de un hilo. O sea, básicamente los dos extremos del hilo van a estar unidos, ¿no? Juntados, ¿no? Y se van a cruzar, ¿ya? Y ya tienes un lazo. La lazada o seminudo se hace al pasar uno de los extremos del hilo por dentro del lazo. O sea, ya estás introduciendo uno de los extremos para empezar a anudar. Y el nudo, pues son 2 o más lazadas. Tipo de nudo que vamos a hacer, como normalmente vamos a describirlo en un ratito, ¿no? Entonces, ser importantes o variaciones que pueden ser no tan relevantes, ¿ya? Entonces, básicamente vamos a describir lo que son, pues, los nudos, lo que nosotros usamos, lo que hemos visto. Es muy importante recordar esto. Creo que se los he dicho y a mí todos los alumnos, ¿no? que manejamos la biocirugía, ¿no? Es que cuanto más fino sea el hilo, mayor ha de ser el número de nudos, ¿no? Entonces, y mínimo es uno más al hilo del hilo. Entonces, ¿qué significa? Si nosotros vamos a ligadura, por ejemplo, nos van a pasar un Vicryl 3 ceros, tenemos que usar mínimamente unos 4 nudos, mínimos, de repente 4 o 5. Si vas a ligar un vasito muy finito, muy delgadito, que vas a usar un Vicryl 5-0, tienes que poner como 6 nudos como mínimo, ¿ya? No hay una regla exacta de la cantidad, pero ¿qué te dicen los textos y la experiencia? Que tienes que poner una cantidad de nudos necesario para tener la seguridad de que no se suelte, pero sin exagerar la cantidad de nudos, porque el paciente también puede tener un problema de fibrosis más adelante. O sea, imagínense que tú le pongas 10, 12 nudos encima, o sea, imaginen, ¿no? La cantidad o el volumen, ¿no? De nudo que va a quedar, entonces el hilo va a Doctor, estar muy, muy, muy levantado, se le ¿sí? deja de compartir la pantalla. Está, o sea, está como A ver, sí, presentando, pero está todo negro. a veces, ahora Ah, no, doctor, sí, igual. ya tienes que avisarme, por eso te dije. A ver, voy a volver a Pasado. cerrar. Ya, por eso me tienes que avisar. Ya, a ver, voy a volver a abrir ya un ratito. A ver. Mm, a ver. Ya, acá está. Me avisa si se ve, por favor. Ya, doctor, ahora sí se ve, ¿no? Ya, pero este no es. Espera un ratito. Vamos a ver un problema acá del USB. Un segundo. A ver. Ya, ahora sí. A ver. Una vez más voy a entrar. Me avisas. Ya, pero. Doctor, Ahí no se ve nada. Se ha volvido a correr. no se ve nada. No, doctor, se ve en negro. Solamente sale su nombre de usted. Y ahí, ahora. No, tampoco, doctor. Mis compañeros también me están diciendo que no ven. A ver. No vamos a tener que cortar otra vez. A ver. Ya, no puedo compartir, creo acá. A ver.
A ver. A ver, a ver. A ver. Ya, acá creo que tendría que dar otra vez el reiniciado. ¿Se logra ver algo ahí? Ahora sí, doctor. Ya, ahora estoy avanzando. ¿Se logra ver? No, se quedó en la carátula, en tipos de nudos y puntos. ¿No, no corre? No, doctor. Sí, en la carátula. Doctor, si me pasa sus diapos y yo se lo presento. Charmeli, confírmame si está corriendo o no. No, no, doctor, no está corriendo. ¿No avanza? No, está en la carátula. Ay, a ver. A ver, vamos a ver. Doctor, si le ponen presentación, quizá ahí sí corre. Pero, pero acá está avanzando normal. Mira, o sea, ahora No, doctor, sí, en la carátula. Y por momentos también se le escuchaba un poco está en entre... presentación. Ahí está en presentación de diapositivas, se dice. Ah, Ahora está en la tercera diapo. ¿Avanza o no, Charmeli? Ahora sí está en la tercera diapo. Pero sí en la tercera. En lidocaína y bupivacaína. Ya, ahora. Ah, sí, en la tercera también. Ya, ahora. Nada, doctor, sí en la tercera. Ahora. No, sí en lidocaína. ¿Pero por qué? Si está avanzando, o sea, ¿por qué se hubiese quedado en la primera si estamos avanzando acá? No, 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 ahorita está en la Ahora, tercera diapo. En la tercera diapo, doctor, en lidocaína. ya. No, ya, no se ve entonces, ya. Ya. No, Ok, voy a entrar del celular, ya un ratito, voy a cortar entonces y voy a volver a conectarme, ya un ratito. Vamos a ver. ya, doctor, lo esperamos. Ya. Charmeli, ¿me escuchan? Sí, doctor.
Ya, a ver, vamos a ver si es que ahora se puede ver. A ver. ¿Me avisa si se ve? Ah, sí, doctor, pero no se ve completo. Se ve como estirado en un pedacito de la pantalla. A ver. Ahora, No, doctor, se sigue viendo igual. Se ve chiquitito en un pedacito de la pantalla. Ahora está en que la no se ve, carátula, pero se ve. Ajá, no no se se ve ve todo. completo. No, doctor, se ve la mitad. A ver. A ver. Mm, ya. Ahora, No, doctor, se sigue viendo igual. Creo que es porque tiene el celular así en vertical. no está en vertical, Sí, está en horizontal. ahora se ve, pero se ve chiquito. Pero ya se ve Ya. todo al menos. Y ahora, Ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Está perfecto. ahí se ve. Sí, doctor, y está corriendo bien. Bueno, ok, bueno, ya, esto les comentaba, ¿no? De la cantidad de nudos, que no sea mucha cantidad de nudos, porque da fibrosis, ¿no? O sea, puede ser un bucle muy grande, ¿no? Y te puede quedar pues como un nudo y puede haber reacciones, una complicación, ¿no? Que puede ser algo fastidioso para el paciente, que es otro tema que lo vamos a ver, así que no dar muchos nudos tampoco, sin exagerar ni hacer de menos ni de más, ¿ya? Ahora, se pueden hacer los nudos con la mano, con una mano, con dos manos, con las pinzas o combinación de ambos, algo mixto, ¿no? Eso lo hemos estado viendo también, haciendo en la parte práctica, ¿ya? Y una cosa que es importante cuando se hace un procedimiento largo, sobre todo, es que hay que anudar con el hilo mojado, ¿no? Eso te ayuda mucho a que el hilo pueda correr, sobre todo en las suturas que hemos visto que tienen una memoria muy larga, entonces se queda trabado la sutura. Entonces es mejor que el hilo esté mojado, ¿no? Que esté mojado para que pueda correr de mejor manera. Luego, vamos a ver las fuerzas que participan en la realización de un nudo, ¿ya? Entonces acá tenemos tres tipos de fuerzas. La primera es la fuerza de resistencia, que es la que los tejidos oponen el afrontamiento, ¿no? Es la que hay que contrarrestar cuando se pretende coaptar los bordes separados y cerrar la herida. Entonces, esta resistencia se da de manera normal cuando tú quieres afrontar con algún punto alguna ligadura. Eso siempre va a pasar en algún momento. Luego tienes la fuerza de potencia, que es la que debe efectuarse para vencer a la anterior, tirando los cabos y el nudo se va a unir a las superficies separadas, se van a adosar, o sea, se van a montar hacia el borde de la herida, hacia los dos labios de la herida. Y luego tenemos la fuerza de fricción, que se llama de rozamiento o deslizamiento del nudo. Es la oposición que el nudo ofrece para dejarse ceñir o deslizar, tanto en uno como en otro sentido. Cuando hacemos el nudo y el contranudo, entonces acá es donde vamos a tener la cantidad de fricción que vamos a ir viendo, dependiendo del tejido, obviamente, dependiendo del hilo y dependiendo de la fuerza que tú estás manejando en ese instante, ¿ya? Eso es importante recordarlo también, ¿ya? Entonces, lo básico es que tenemos que hacer siempre en todos los nudos, es que tenga que ser un nudo pues bien hecho, un nudo cuadrado. Entonces, antes de que tú ajustes, ¿no? El nudo, hemos dicho que siempre se va a manejar con el dedo índice y bajar el nudo.
tienes que ver que esté correctamente en posición, ¿ya? O sea, si no tienes el nudo cuadrado, vas a tener un problema o una posibilidad de que haya una fuga o que se suelte tu ligadura o tu nudo, ¿ya? Y si vas a hacer varios nudos, al comienzo el primero tiene que ser el más importante, porque tú ya estás poniendo nudo, 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 nudo contra nudo y no vas a ir viendo porque no tienes una, una visión de los nudos que están abajo, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta también cuando vamos a hacer varios tipos de nudos o unos nudos continuos o vas a hacer ligaduras pues prácticamente rápida porque pues una cirugía que te pide o procedimientos que te piden hacer varios tipos de ligaduras, entonces eso tenemos que asegurarnos que el primero siempre esté de manera correcta, que sea el cuadrado. Es muy importante también, chicos, ¿no? Para que el primer nudo no se afloje, ¿no? Se puede hacer un par de cosas. Uno, poner un dedo presionando encima hasta que hagamos la segunda lazada. O sea, ¿qué significa? Nosotros hemos hecho el nudo, ¿ya? Y de repente nuestro ayudante, ¿no? Va a poner justamente el dedo encima del nudo. O sea, está ajustando el nudo para que no se te afloje. Porque a veces pasa eso, estás jalando, ¿no? Y como siempre les digo en la práctica, hay que manejar las manos con mucha sutileza, no es jalar ni traccionar ni hacer movimientos bruscos, ¿no? Hay que hacerlo con mucho cuidado para que no se desgarre el tejido, para que no se suelte el hilo o para que tu nudo no se afloje. Entonces, si tu ayudante está comprimiendo el nudo que has hecho inicialmente, pues probablemente ya vas a tener una pequeña ayuda hasta que hagas el segundo. Luego, otro es colocar una pinza en el nudo, como se ve acá en la imagen, que esa es una forma que nosotros usamos de manera frecuente en cirugía. Por ejemplo, cuando estamos haciendo un nudo, un tejido que está muy grueso, muy, o muy fibrótico. Entonces, al intentar juntar el nudo, no se va a aproximar como uno quisiera. Entonces, aproximamos hasta donde se pueda y luego agarramos una pinza Kelly, mordemos el nudo en el medio y con eso ya nos aseguramos de que no se nos va a soltar y hay que anudar rápidamente y cuando está bajando el segundo nudo, se suelta la pinza Kelly y con eso ya tenemos una mejor ayuda o para que no se nos afloje. Luego, hacer un nudo quirúrgico, pues obviamente, y que lo vamos a escribir en un ratito, o hacer un nudo corredizo, que también es una mejor opción, ¿no? Para que ya no estés en ese plan de ver si se me está aflojando uno, dos, porque hemos visto que en el corredizo ya haces los 4 o 5 nudos, lo haces afuera, y pues ya es poco probable de que se te pueda soltar, ¿no? Entonces, pero de todas estas, obviamente la segunda sería la mejor opción y la que más nosotros manejamos también, ¿ya? Entonces, los nudos, tipos de nudos, hay muchos que se usan pues en la parte quirúrgica, en la parte de costuras de otro tipo de profesiones, en lo que son marina y demás, ¿no? Pero lo que nosotros manejamos más en este tipo de procedimientos en el ámbito de cirugía es el nudo simple, el nudo de cirujano, el nudo y contranudo, el nudo corredizo, el nudo con 3 dedos y el nudo con un dedo, ¿no? Que es lo que estamos aprendiendo prácticamente en la práctica, ¿ya? Entonces, el nudo simple, ¿ya? También llamado nudo llano, el nudo común, un nudo cuadrado, nudo recto o el nudo de rizo, ¿no? Es como se ve en la imagen, es el nudo más sencillo, ¿no? Es el anudado inicial, ¿ya? Pero no puede ser definitivo. O sea, ¿por qué no definitivo? Porque si tú haces un solo nudo simple, ten la certeza de que se te va a aflojar todo el demás tejido, va a haber una dehiscencia, va a haber sangrado, va a haber fugas y vas a tener problemas de complicaciones. Se debe continuar con la cantidad necesaria. Entonces, hemos visto que a veces puede ser nudo, 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 dependiendo, que no es lo correcto, pero en algunos casos se puede manejar de esa forma. En cirugía laparoscópica, normalmente pasa eso, es diferente cuando tú estás haciendo una cirugía manual, una cirugía abierta, entonces si tú te estás dando cuenta que estás haciendo nudo y contranudo, también la cirugía laparoscópica a veces no se logra apreciar por el tiempo y demás, entonces haces nudo, 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 pero si está bien ajustado también probablemente no haya mucho problema. Idealmente siempre hay que hacerlo con un hilo monofilamento absorbible, ¿ya? O sea, estos nudos que estamos viendo es lo mejor.
¿no? Pero antes, les decía, pues usábamos la seda, usábamos el lino, ¿ya? Para hacer los nudos, y en algún caso por ahí estás haciendo, por ejemplo, un cierre de una pared, ¿no? Ya debilitada, estás usando un nylon, ¿no? Que no es lo ideal, pero si te toca hacer un nudo con una sutura no absorbible, incluso polifilamento, pues tienes que hacerlo, ¿no? Pero o sea, lo ideal es tener un hilo que sea monofilamento y que sea absorbible, para que tengamos una mejor certeza y que no se nos afloje la sutura, ¿ya? El nudo de cirujano siempre debe iniciarse con este, es lo mejor, ¿no? Hemos visto que hacer, como se ve en la imagen, ya 2 nudos seguidos sin parar, ¿no? O sea, no es que vas a hacer uno, te tomas un tiempo, vas bajando y luego haces el otro, no, se tiene que ser continuo. Ese es el primer nudo y de inmediato, o el nudo doble, como lo hemos descrito o llamado en algún momento. No, acá se hace para realizar este nudo, es indispensable que el segundo seminudo se haga en sentido opuesto al primero, ¿ya? Entonces, es importante, ¿no es cierto? Tener una fuerza tensil también suficiente y necesaria para que no se nos afloje, porque a veces uno se confía y dice, no, yo estoy haciendo este nudo cirujano, estoy poniéndole un poco de fuerza al primero y el segundo un poco más suave, entonces no, tienes que ponerle una tensión suficiente y necesaria para que vayamos manejando el nudo con seguridad y sin posibilidad de alguna fuga. Pero si tú haces este nudo, ¿no? Nudo cirujano, ¿ya? Casi segurísimo que el primer nudo que has hecho completo, o sea, el de doble, te va a dar una seguridad a que los siguientes nudos, ya por ahí de repente lo has hecho un poco más débil, sin mucha tensión, qué sé yo. Entonces ya la posibilidad de que haya alguna complicación es mucho menor, ¿ya? Entonces siempre hay que hacer bien este nudo, es el más importante para poder empezar cualquier tipo de ligadura. El nudo y contranudo es el luego del nudo inicial, ¿cierto? Entonces, acá tenemos que mover las manos en sentido contrario siempre, como se ve en la imagen, o sea, vamos haciendo el nudo, normalmente lo hacemos con el índice, ¿ya? Y con el pulgar, uno va hacia arriba y luego el contranudo va hacia abajo, luego el nudo va hacia arriba y el contranudo va hacia abajo. Hay que mover las manos en sentido contrario, no perder la tensión, porque si tú pierdes la primera tensión al hacer el nudo, el contranudo probablemente también se va a aflojar, ¿ya? Entonces tenemos que mantener la tensión de manera correcta, ¿ya? Luego, la cantidad necesaria de nudos y contranudos tiene que ser igual, o sea, no hay un número claro, no hay un decir, ya sabes qué, no, esto es lo suficiente que yo voy a hacer solamente 2 nudos, 2 contranudos, no. O sea, si tú ves que tu tejido está muy debilitado, ¿ya? Haz más nudos, pero con menos tensión, con menos firmeza, con menos fuerza, porque se te puede desgarrar el tejido. Si tienes un tejido, por ejemplo, que está bien duro, bien seguro, entonces que tú pongas un par de nudos y contranudos más que suficientes, ¿ya? Entonces, no hay un número tampoco para eso, dependiendo de la cantidad del tipo de hilo que estés usando y de dónde estés haciendo, pues, el tejido que estés manejando. El nudo corredizo, ¿ya? Se consigue manteniendo intencionadamente la tensión constante en uno de los hilos. Lo bueno de esto, como lo hemos visto, es que se realiza en el exterior, ¿no? Entonces lo haces afuera, lo puedes hacer manualmente, con una pinza, incluso un ayudante te puede dar, digamos, te puede ayudar en ese aspecto, ¿no? Entonces le puedes dar 4, 5, 6 nudos afuera, ¿no? Y ya estás agarrando una tensión correcta. Y se puede tener el control de la tensión con la mano, con la pinza, ¿no? Entonces, acá tú vas a mantener este control de la tensión porque tú estás poniendo justamente, como se ve en la imagen, el dedo en el mismo nudo. Hemos dicho que tiene que bajar correctamente. Usa este nudo cuando vas a hacer ligaduras en profundidad, ¿no? En pacientes muy grandes, muy obesos, ¿no? Entonces, que tienes, por ejemplo, una ligadura en cavidad profunda, en cavidad pélvica, en tórax, en diafragma de repente, o en hiato esofágico. Entonces, no logras ver, ¿no? Prácticamente es un nudo casi a ciegas, ¿no? Entonces, pasas la estructura y estás avanzando con una pinza larga, con el dedo, vas viendo y tú vas controlando esa tensión. Entonces, si tú tienes un tejido
bueno, grueso, entonces le puedes poner un poco más de tensión. Tienes un tejido muy delgado, muy debilitado, la tensión tiene que ser con mucho cuidado. Recuerden, la tensión es en las dos manos. La mano derecha, que es la mano diestra, la que manejamos normalmente, va a estar agarrando el nudo y la mano izquierda va a estar traccionando el otro hilo. Entonces hacemos tracción y contratracción. Recuerden, tracción y contratracción hasta llegar a tener un punto de equilibrio cercano al ideal en el nudo que estamos obteniendo. ¿Ya? Luego el nudo con 3 dedos, pues bueno, para anudados rápidos, hemos dicho que cuando teníamos que hacer muchos tipos de nudos constantes, por ejemplo, hemos hecho una resección de un colon o un intestino. Hemos resecado, pues, digamos, 2 metros de intestino y están un montón de pinzas ahí, ¿no? Un montón de pinzas que están agarrando los vasos y tenemos que ligar rápidamente. Entonces, anudamos rápidamente con esto, con 3 dedos. Es el más sencillo de esto, de todos los nudos, lo hacemos rápidamente. Y tenemos que ligar 10, 20 vasos, entonces nos ahorramos un poco de tiempo con esto, ¿no? Pero hacerlo bien. Cuando debemos hacer muchos nudos, normalmente manejando un hilo delgado, obviamente, o sea, anudado rápido, pero con varios nudos o varios tipos de ligaduras que tengamos que hacer. Y solo se debe mover el dedo medio, idealmente solamente manejar el dedo medio para no estar traccionando mucho el tejido, porque a veces empiezas a mover 2 o 3 dedos y el tejido se te puede rasgar, se te puede romper. Y alguna vez ha pasado que tú estás ligando y el hilo se corre, ¿no? ¿Y qué pasa si se te corre? Pues ya es una complicación, pues, ¿no? Y hay sangrado y tienes que volver a agarrar con una pinza y volver a empezar otra vez. Entonces ahí hay un poco de tiempo que vamos a perder y más, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo con mucho cuidado, el movimiento lo más sutil posible sin mover tanto, sin exagerar el movimiento de los otros 2 dedos también. Y el nudo con un dedo, ¿no? Que el principio siempre va a ser el pinzado con pulgar y el índice, ¿no? Siempre mantener la tensión con los 2 dedos de cada mano, realizar siempre la X en todo nudo y una tracción lo más suave posible, porque acá estás moviendo solamente el dedo índice, ¿ya? Se supone que este es en tejidos mucho más delicados, ¿no? No es en tejidos gruesos ni ni muy fibróticos, ni tejidos gruesos, ni grandes, entonces acá el movimiento es mucho más delicado. Algunos lo hacen en movimiento rápido, pero es lo recomendado en este tipo de nudo es que tengamos un poquito de paciencia, hacerlo más sutil, con más delicadeza para que no se nos desgarre el tejido, ¿ya? Eso también lo hemos estado practicando. Bueno, todos estos nudos lo estamos viendo y hay que seguir practicándolos. Ahora, en cuestión a los puntos, pues los puntos es la unión que vamos a hacer de dos extremos o de dos heridas o de una solución de continuidad, ¿no? Que nos va a servir para cerrar las heridas cutáneas. Es conveniente tener en cuenta la orientación de las líneas de menor tensión o las líneas de Langer, como estamos viendo. O sea, acá son líneas horizontales prácticamente, ¿no? En su mayoría, otras más oblicuas, en la cara, en el dorso varía un poco, pero casi está siguiendo los pliegues o las arrugas naturales que hay en el cuerpo. Entonces, para evitar justamente una dehiscencia o una fuga, tenemos que tener esta orientación de las líneas, que son las líneas de menor tensión en la parte del cuerpo, ¿ya? Es muy importante también recordar que las suturas pueden hacerse por planos o en bloque. ¿Qué significa esto? Entonces, que si tú tienes, ¿no?, la opción, el tiempo y vas a identificar las estructuras de una herida, ¿no?, profunda, entonces puedes darte, ¿no?, esa facilidad de hacer las suturas en planos, ¿no? O sea, plano por plano. Puedes hacer suturas en 3 planos, suturas en 2 planos, ¿no? Entonces, con mucho cuidado. En la parte más profunda puedes usar un hilo más delgado y mientras que vas ascendiendo, vas usando un hilo un poquito más grueso. O en bloque, ¿no? Que a veces también pasa. Por ejemplo, estás cerrando toda una pared abdominal, entonces ya no vas a cerrar pues una capa de pared de peritoneo, ya no vas a cerrar la hoja posterior de los rectos, ya no vas a cerrar la hoja anterior, todo en uno solo, ¿no? Todo en uno solo puedes coger en bloque y listo, ¿no? Ahorras tiempo y de repente también por el tema de sangrado que se te puede estar ocasionando, puedes manejarlo de esa forma, ¿no? Entonces, dependiendo obviamente de la profundidad de la herida, ya vamos a ir manejando
¿no? Si vas a hacer una sutura en bloque o una sutura por planos. En cara, a veces también necesitas aproximar un poquito el tejido celular subcutáneo, o en cabeza, una herida muy profunda, una herida scalp, ¿no? Puedes tener pues una necesidad de suturar en varios planos, ¿no? Puedes suturar primero la aponeurosis, luego tejido celular subcutáneo, luego la piel. 3 hasta 4 planos en alguna ocasión se te puede presentar, ¿ya? Luego, ¿qué cosa nos va a asegurar una buena sutura? ¿No? Pues tenemos 8 puntos claves acá. Lo primero es, obviamente, tener un tejido sano, ¿no? Porque si tú vas a tener un tejido muy debilitado, muy rasgado, una herida muy irregular, ya es un tejido muy maltratado, de repente ha sido una herida muy traumática por atricción o por aplastamiento, entonces las heridas ya no son muy simétricas, muy regulares, el tejido cercano también está muy, muy dañado. No poner mucha atención, ¿no? Eso lo hemos estado viendo. Le pones demasiada atención, puede haber isquemia de los bordes, se puede levantar la herida, ¿no? Puedes tener mala cicatrización, incluso hasta la parte estética. Usar el material adecuado es muy importante, o sea, no vas a utilizar un material que no sea compatible con lo que tú estás manejando. Hemos dicho, por ejemplo, en piel y hace mucho tiempo ya no usamos la seda, ¿no? Por todas las reacciones adversas que puede causar, ¿ya? No hacer puntos muy cercanos, también igualito puede haber isquemia, puede haber necrosis parcial de los bordes y puede haber sobre levantamiento también de la misma herida. Que haya un buen estado nutricional, pues no básico, que nuestro paciente pues tenga un estado nutricional adecuado. Si tu paciente está pues muy desnutrido, un paciente anciano, los tejidos son muy malos, está el paciente con hipoalbuminemia, puede haber obviamente fuga, puede haber dehiscencias, de heridas, ¿no? Y demás, ¿no? Que no haya hematomas, o sea, una herida que esté con un hematoma cercano, hay mucha más posibilidad de que haya una mala técnica, un mal resultado, que no haya ictericia igual, ¿no? La ictericia, la mala cicatrización de los tejidos, ¿ya? O que no haya inmunosupresión, pues obviamente un paciente pues que tenga inmunosupresión, que tenga tratamiento con corticoides de larga data, ¿no? VIH, todo eso hace que las heridas también sean dificultosas o que las suturas que tú estás haciendo tengan alguna posibilidad de complicación, ¿ya? Luego, los tipos de puntos son muchos, ¿no? O sea, son de estos y muchos más que existen realmente, ¿no? Son más para el tema de especialidad, dependiendo del tipo de especialidad que vas a manejar. Pero si conocemos estos, pues yo creo que vamos a dar un gran paso para el manejo quirúrgico, lo que ustedes quisieran tener o quisieran saber, ya sería algo, yo creo que demasiado importante, ¿no? Entonces tenemos al punto simple, al punto surget simple, al punto surget anclado, el punto PAC, el punto colchonero, el punto en X, el punto en U, el punto transfixiante, el punto intradérmico, el punto con el mayo, el punto Lembert, el punto de Z-plastía o el punto en Z y el punto de Jareta. ¿Ya? O sea, todos estos los vamos a ver en la práctica, ya los hemos visto algunos o la mayoría tal vez, ¿ya? Los demás los vamos a ir completando seguramente en las demás sesiones prácticas, ¿ya? Y ir viendo pues un poquito ahora o recordando de cómo es más o menos algún tipo de punto, ¿no? Entonces algunos puntos son más usados, otros no tan usados, algunos son más frecuentes en la emergencia, algunos son más frecuentes en algún tipo de especialidad quirúrgica, más en ginecología, otros más se usan, por ejemplo, en neurocirugía, ¿no? En cirugía vascular, en cirugía plástica, en cirugía abdominal, traumatología, todo. O sea, hay un poco más de gustos, digamos, por el tema de especialidad para algún tipo de puntos. No es que todos estos puntos lo hacen todos, no, no. O sea, se puede hacer, pero sí hay más predisposición y predilección por algún tipo de puntos de acuerdo al tipo de especialidad en el quirófano que se está manejando, ¿ya? Bueno, tenemos el punto simple, ¿ya? Que todos ya lo han visto, lo conocen, todos lo han hecho,
¿no? Hay que practicarlo, obviamente, no es, por lo que sea el más sencillo va a ser siempre el más efectivo, ¿no? O el que ya yo hago este y listo, no me quedo con este punto, no, o sea, y puede haber errores, hemos visto errores bien complejos en los internos, en los residentes, ¿no? Cuando hacen este tipo de puntos y ahí viene el problema para el paciente. Entonces, este punto simple, ¿no? Entonces, va a abarcar, obviamente, ya los dos labios de la herida, ¿no? Normalmente hay que empezar siempre de los ángulos. A algunos les gusta empezar en el medio. ¿El por qué? Bueno, dicen que del medio y de ahí vas viendo cuántos puntos vas a poner para arriba, para abajo. No sé, no, yo no le encuentro mucho sentido. O sea, es como que tú haces una incisión, siempre vas a empezar de arriba hacia abajo y la sutura tiene que ser siempre de arriba hacia abajo. O sea, estás empezando con el primer punto arriba y vas bajando hasta el último espacio que te quede de la herida, ¿ya? Entonces, siempre equidistante, coger una buena cantidad de tejido. Entonces, acá en el punto simple va a variar dependiendo de dónde vas a suturar, porque si vas a suturar, por ejemplo, un párpado, no vas a poner un punto muy profundo, se tiene que ser lo más superficial posible porque la piel es muy delgadita. A comparación que pues, sutures un cuero cabelludo, una planta de pie, pues entonces todo eso ya tenemos que tener un poco de criterio, o sea, no lo vamos a explicar de manera muy extensa, es simplemente un poquito de pensar en qué parte del cuerpo estamos manejando la sutura, ¿ya? Entonces, este punto nos va a servir para suturas de piel, suturas de tejido celular subcutáneo, suturas de aponeurosis, para el refuerzo de puntos intestinales homostáticos. O sea, ¿qué significa? Estás colocando varios puntos en la parte intestinal y le vas a hacer un puntito simple que lo está reforzando por encima. O en los puntos hemostáticos. Has hecho un punto hemostático profundo y ves que por encimita el punto te ha quedado, digamos, un poco irregular, le puedes poner un punto simple encima del punto hemostático y con eso ya se ve hasta más plana la herida o la zona donde tú estás suturando. Y acá es importante que el espacio entre punto y punto tiene que ser de 1 centímetro, ¿ya? Recordar también que al cortar los hilos tiene que tener una altura de 0,5. No podemos dejarlo muy chiquito porque se puede soltar, no podemos dejarlo muy largo porque nos va a interrumpir a los otros puntos y le va a fastidiar al paciente, le va a picar, ¿ya? Entonces, el espacio siempre es entre punto y punto 1 centímetro, no puede ser más, no puede ser menos, siempre tiene que ser simétrico los puntos entre punto y punto de la misma altura, la misma profundidad, el nudo tiene que estar hecho o bien montado en la misma línea de la herida o para arriba o para abajo. Eso ya es cuestión. Normalmente yo prefiero hacerlo sobre la misma herida, ¿ya? Porque he visto cuando lo suben, lo bajan, se ve más bonito, sí, pero al final la cicatriz se queda un poco más ancha. Entonces, eh, hay que ver también ese tipo de término en las suturas. Luego, tenemos el surjet simple, ¿no? Esto también ya lo hemos practicado, ¿no? Entonces acá se empieza con un punto simple, normal, ¿ya? Y luego hacemos las lazadas continuas, ¿no? De lado a lado. Pasas un lado, pasas el otro, pasas al frente, ¿no? Vas intercalando con una distancia siempre simétrica. Esto se puede usar en suturas en piel en emergencia, por ejemplo, ¿no? Estás una emergencia, un accidente masivo, ¿no? Y ven muchos accidentados, ¿no? Y hay pacientes que están sangrando por todo lado, entonces tienes que hacer una sutura rápida, no va a estar demorándote, no importa ahorita en ese momento lo estético ni nada, o sea, tienes que solucionar la emergencia, una herida en cabeza pues importante, que está sangrando mucho, le colocas estos puntos así compresivos y listo, pues ya después se puede ver si se puede arreglar o no, ¿ya? Sutura de una aponeurosis también, normalmente casi siempre hacemos esto de manera continua, los puntos necesarios, porque usas varios tipos de puntos, ¿no? O sea, son puntos seguidos, rápidos, no estás haciendo puntos separados, tiene que ser todo continuo. En sutura intestinal también sirve, en sutura de útero, ¿ya? Y el espacio entre punto y punto tiene que ser algo menor a 1 centímetro, ¿ya? No puede ser más, ¿ya? Entonces es más chiquito el punto entre punto y punto, ¿ok? Luego, tenemos el surjet anclado, ¿ya? Acá la diferencia es clara, ¿no? O sea, haces el primer punto simple y después haces todos los puntos corridos, continuos, pero
metiendo la aguja antes de pasar el hilo. O sea, se va uniendo, se va anclando, se va atascando, si quieres, de alguna terminología, algunos lo usan eso, ¿no? Que va pasando el hilo, va pasando y lo vas anudando, lo vas amarrando, lo vas pasando por debajo antes de jalar el otro punto y se ve cómo continúa pues la, la tracción del hilo. Acá es muy usado este punto en suturas en sangrados, ¿no? Está sangrando mucho también tejido, ya lo vas anclando porque como lo vas ajustando entre punto y punto, es más difícil de que se te pueda soltar, hay menos posibilidad de dehiscencia, ¿no? Entonces es una sutura que te ayuda mucho en cuando tienes una herida que no está tan buena. Sutura en aponeurosis también, sutura en bolsa de Bogotá, ¿ya? O si algunos no han escuchado cómo es esto, es en una bolsa que se usa en lo que es en abdomen abierto, ¿ya? Puede ser una bolsa especial o puede ser una bolsa, digamos, de la bolsa colectora de orina, cuando el abdomen se queda abierto y usamos este tipo de suturas en suturas de anclado para fijar la bolsa hacia la pared, hacia la piel, ¿no? Usamos un bicril grueso, un bicril 0, un bicril 1 y vamos cerrando, ¿no? La pared, ¿no? Con la bolsita que va a ser algo transitorio. Es muy útil este tipo de punto. En sutura intestinal también, a algunos cirujanos les gusta, bueno, yo prefiero no hacer anclado, pero otros cirujanos sí. Sutura en útero es muy frecuente en cesáreas, en histerectomías también, manejan bastante este tipo de suturas. Y el espacio entre punto y punto también tiene que ser menor de 1 centímetro, idealmente, ¿no? Y se ve muy simétrico, ¿no? El punto acá va al costado, ¿no? Pero abajo o arriba de la herida, no va en el mismo medio de la herida, ¿ya? Y como les comentaba hace un rato, hay menos posibilidad de dehiscencia, ¿no? Porque le estás poniendo tracción entre punto y punto y hay menos posibilidad de que se te pueda soltar o aflojar porque estás ajustando antes de hacer la siguiente lazada. Luego, tenemos el punto PAC, ¿ya? Este punto PAC sirve en suturas cutáneas, nada más, ¿ya? Entonces acá nos va a servir para afrontar mejor la piel en un tejido debilitado. Cuando tienes una piel muy lastimada, muy lesionada, le vas poniendo puntos simples y se te va corriendo, se te va desgarrando, entonces es mejor usar este tipo de suturas. También afronta mejor la piel en pacientes que tienen mucho tejido celular subcutáneo, en pacientes obesos, ¿no? Porque la grasa hace que se pueda abrir parcialmente las heridas. Entonces, con este punto se afronta mucho más los labios de la herida y dejarlo un mayor tiempo posible la sutura, ¿no? Normalmente un punto simple lo podemos dejar unos 5 o 7 días, un punto PAC lo vamos a dejar entre 10 a 12 o 14 días. Acá es lo que hemos practicado, lejos, lejos, cerca, cerca, o sea, entras lejos de la herida, del borde, ni muy lejos tampoco, 1 centímetro normalmente, un 1.5, ¿ya? Y vas hacia el otro lado, también a esa misma distancia, tiene que salir bien simétrico, y luego al volver es un pedacito nada más del tejido, o sea, no vas a coger todo el tejido. Al entrar, coges un tejido bastante grueso. Al salir, coges un tejido bastante grueso, pero al volver el punto tienes que cogerlo muy, muy delgadito, ¿no? Apenas solamente parte de la primera capa de la piel, ¿no es cierto? Encimita, en los dos lados, y anudas a un costado. Y el espacio entre punto y punto es de entre 1.5 centímetros. Tiene que ser un espaciado más largo de lo normal, porque si tú haces puntos muy seguidos, hemos dicho que te puede causar pues una fibrosis, una invaginación de la herida o te puede quedar una cicatriz muy, muy, muy levantada, ¿ya? Entonces, tiene que ser espacios más grandes. Luego tenemos el punto de colchonero, que sirve en sutura continua. En sutura hemostática le ponemos siempre interrogante porque o sea, no está dentro, pero sirve porque, por ejemplo, te está sangrando una herida de piel que has hecho un punto simple si quieres, ¿no? Entonces, pero ves que por debajo está sangrando, entonces tienes que soltar ese punto, sueltas el punto simple y le haces el punto de este tipo que es más profundo, prácticamente es un punto doble. Asegura en sangrado de la piel. Acá es al revés, es cerca, cerca, lejos, lejos. O sea, entras cerquita al borde, sales cerquita al borde y luego al volver estás cogiendo un tejido mucho más profundo y ese es mucho más grueso incluso que el punto PAC, ¿no? Más
coges más en profundidad, el tejido más profundo, y luego al salir también vuelves a tomar una parte de tejido mucho más profundo, ¿no? Eso sirve en tejidos bien gruesos, bien importantes, una aponeurosis muy friable, o en pacientes pues, que tienen un tejido bastante grueso. Y el espacio entre punto y punto también va a ser de 1.5 centímetros más o menos. Luego tenemos el punto transfixiante, que pocos lo conocen realmente, pero es un punto hemostático, ¿ya? En el cual nos va a servir, ¿no? Para evitar justamente sangrados. Por ejemplo, estás sangrando un tejido en napa, un sangrado en aponeurosis, en músculo, en tejido subcutáneo, en el epiplon, ¿no? Entonces no sabes de dónde estás sangrando, te está sangrando de todos lados, o sea, no es que sea un vasito, ¿no? Sangra mucho y tú no ves, entonces le pones un punto transfixiante. ¿Cómo es el punto transfixiante? Agarras la sutura, pasas por la zona donde está sangrando por debajo, pum, pasas, sales hasta el otro lado y luego vuelves en la misma dirección. O sea, 2 veces pasas por la misma dirección, pero uno por debajo de otro. Ese es el punto transfixiante. Y luego ajustas fuerte para controlar el sangrado, porque no tienes un punto claro de sangrado. O sea, eso es un sangrado en napa o en capa, algunos le dicen, ¿no? Pero el término correcto es en napa, ¿no? Que está sangrando difusamente, y con este punto puedes controlar una mayor zona de amplitud de sangrado. Le pones pues 2, 3, 4 puntos si quieres separados y listo. Con eso vas controlando el sangrado. Es un punto profundo por 2, por eso se dice, ¿no? O sea, uno profundo y luego otro profundo más por debajo del primer punto inicial, ¿ya? Luego tenemos el punto en X, que es un punto hemostático. En tejidos más gruesos hacemos esto. Hay que anudar siempre firmemente porque se te afloja, como son 4 lazadas que vas a ir, ¿no es cierto? Entonces se te puede aflojar. Solo se usa las suturas absorbibles en un punto en X, ¿ya? Entonces entras por un lado, cruzas al otro lado, vas al otro lado al frente y luego sales, ¿no? Al frente donde has empezado el punto. Y acá el punto te va a quedar siempre encima de la herida, ¿ya? Es diferente que el otro punto que vamos a ver a continuación. Acá siempre te tiene que quedar el nudo encima de la herida. Y el punto en U, que también es otro punto hemostático, ya más en tejidos delgados, porque en el punto en X puedes coger un tejido mucho más grueso, o sea, mayor cantidad de tejido. Acá el tejido es más delgadito, entonces tienes que coger menor proporción, menor profundidad de tejido. Hay que anudar siempre firmemente, ya para que no se nos suelte, y solo se usa también las suturas absorbibles. Acá, como se ve en la imagen, y hemos practicado, ¿no? De la herida entras por un lado, sales al frente, vas al mismo lado y luego sales al frente, ya que el nudo te va a quedar a un costado, no encima de la herida. Esa es la diferencia a comparación del punto en X, ¿ya? Pero los dos son bastante útiles. Luego tenemos el intradérmico, que es una sutura que puede tener mucha variación, ¿ya? O sea, hay varias formas de realizar este tipo de sutura. Es una sutura cutánea, básicamente, ¿no? Lo bueno es que te va a dejar una cicatriz plana, ¿no? Se puede usar en suturas, pues, de cirugía plástica, en suturas también de lo que es cirugías ginecológicas, si quieres también en cirugías inguinales, en extracción de lipomas, en quistes, en apendicectomías no complicadas. Se puede hacer, o sea, hay muchas indicaciones, siempre y cuando el tejido esté muy sano y no hay una contaminación. ¿Por qué? Porque si tú haces una sutura intradérmica, o sea, no estás dejando espacio entre punto y punto, y por dentro, por ejemplo, tienes una infección, no tiene por dónde va a salir la infección y se te va a complicar el cuadro. Vas a tener un hematoma, vas a tener un seroma, vas a tener un absceso, infección de sitio operatorio, infección de herida, y no tienes cómo abrir, a comparación de que hagas puntos separados, puntos simples. Por ahí mismo puedes drenar, pues, ¿no es cierto?, una de las heridas, una de las complicaciones. En cambio, en este no. Así que tiene que ser una indicación muy específica, ¿ya? Se puede usar en sutura absorbible o no absorbible. Normalmente usas una sutura absorbible, ¿ya? Ahora, las no absorbibles también las puedes usar porque tú tienes que retirarlas, ¿ya? Entonces hay que usar suturas bien delgadas, en este caso, en este intradérmico. No puedes hacer una sutura intradérmica pues con
con un hilo grueso, pues un Vicryl 1, un Vicryl 0, ¿no? Un Vicryl 2.0, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, tienes que usar suturas bien delgaditas, puede ser un 4 ceros, un 5 ceros, ¿no? Ese es en promedio, ¿no? Lo que se usa en este tipo de cirugías, ¿ya? Y la variante es cuando no se retira el hilo. Normalmente se retira el hilo, como se ve en la imagen, ¿no? O sea, entras por el borde de la herida y vas yendo hacia abajo, luego vas yendo hacia arriba, luego hacia abajo, luego hacia arriba, avanzando, ¿no? Avanzando un poquito el tejido de manera perpendicular a la herida hasta salir por el otro borde y sales igual por el mismo extremo. Y te van a quedar dos cabos, o sea, un cabo a la derecha y un cabo a la izquierda. Eso se puede anudar o se puede dejar abierto, hay varias formas, eso lo vamos a ver en la práctica, cómo se puede manejar también, ¿ya? Entonces, la variación es cuando no se retira el hilo, hay puntos especiales en los cuales tú vas a meter el hilo, ¿no? Hacia la misma piel y lo vas a anclar y no necesitas ningún tipo de retiro. O sea, ya como el hilo es absorbible, pues ya ahí queda, ¿no? Entonces, es cuestión de gustos, cuestión también de quién lo puede hacer, quién no, y del tipo de procedimiento que tú vas a hacer. Pero les recuerdo, esto solamente debe estar indicado cuando no hay posibilidad de infección, es una herida limpia. Ya si es una herida sucia, una herida limpia, contaminada o contaminada, no se debe indicar. O sea, es mucho riesgo para una complicación de este tipo de suturas. Luego tenemos el punto con el mayo, ¿ya? Este es un punto, ¿ya? De sutura continua, solamente usadas en vísceras huecas o muy útil en las anastomosis, ¿ya? Y solamente se tiene que usar sutura absorbible, ¿ya? ¿Cómo es esta sutura? Entra abarcando todo el tejido y sale paralelo al mismo lado, ¿ya? Eso lo vamos a ver también en la práctica, o sea, entramos con un punto normal, ¿ya? Y luego vamos a entrar agarrando un tejido casi de todo el diámetro de la aguja, todas las capas y luego salimos por el mismo lado. O sea, entras y luego sales del lado. Y luego entras y luego sales hacia el otro lado. También eso es la forma correcta de avanzar y de acuerdo al tipo de herida. Por ejemplo, si va a ser una anastomosis de intestino, pues vamos a demorar probablemente con unos 10 puntitos más o menos. ¿Ya? Un segundo. Ya, entonces, si tenemos una anastomosis, entonces tenemos que hacer unos 8 a 10 puntos es en promedio, ¿no? Más o menos de este tipo de suturas que estamos teniendo, ¿ya? Es un poquito difícil, pero ya con la práctica se puede agarrar. Pues no es un punto muy, muy usado, ¿no? O sea, como digo, tiene unas indicaciones muy, 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 muy específicas, ¿ya? Y luego tenemos el punto de Lembert, ¿ya? Que también es una estructura discontinua, tiene un patrón invaginante, ¿ya? Es para el segundo plano de las anastomosis, o sea, hemos hecho el punto con el mayo, con las anastomosis, y luego hacemos este punto Lembert por encima, ¿ya? Solamente se usan suturas absorbibles. ¿Cómo es este punto? Entra cero muscular, ¿ya? O sea, no vas a coger toda la profundidad de la herida, no vas a llegar hasta la mucosa, ¿no? Solamente es la serosa, la parte muscular, sin llegar al borde de la herida. O sea, es un punto que va a abarcar a unos cuantos milímetros del borde de la herida y sale también hacia el otro lado, cero muscular del otro lado. O sea, es como un punto más superficial. O sea, coges superficialmente un borde, sales con la aguja y luego te vas al frente, igual entras y sales muy superficialmente y vas a anudar encima. O sea, justamente es un punto invaginante para que la sutura que esté abajo, pues se pueda hundir o no se pueda ver. Ese es el objetivo de este tipo de suturas, ¿ya? Y luego tenemos la cetoplastía. ¿Ya? Está usados en colgajos de piel o en perforación de base de apéndice. No tiene más usos tampoco, ¿no? Es básicamente afrontar los dos extremos que están en los dos bordes y luego poner varios puntos. O si fuese en el segundo caso de perforación de base de apéndice, haces pues un punto
desde arriba hacia la derecha, luego de la derecha agarras oblicuo hacia abajo y luego el último punto hacia la derecha, ¿no? Esos son los 4 puntos que vas a agarrar para anudar, y al momento de anudar los dos extremos se van a juntar, ¿no? Y eso va a hacer de que se cierre pues la perforación y todo lo demás, ¿ya? Y el último punto, chicos, es el punto llamado la jareta o bolsa de tabaco, ¿no? Este es un punto que nos sirve para invaginar un tejido, ¿ya? En grandes perforaciones, ¿no? Como se ve en la imagen, ¿ya? Se puede usar en gastrostomías, ¿no? De alimentación, yeyunostomías de alimentación, secostomías descompresivas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tienes un paciente, ¿no? Con un cáncer de esófago avanzado, no tienes cómo alimentarlo, le haces una gastrostomía, un tubo de alimentación en el estómago, o una yeyunostomía también, una secostomía, una perforación importante por un tumor de ciego, ¿no? Que no es quirúrgico, no es resecable, entonces haces este tipo de puntos. Solamente se usan suturas absorbibles en este caso. ¿Cómo es? Entra y sale. O sea, tú estás agarrando la base de la perforación, si quieres, o donde estás entrando. Entonces entras, ¿no? Hacia la cavidad, hacia la luz, y luego sales completamente. Luego entras, sales, entras, sales, entras, sales. La cantidad de puntos para que el último punto quede muy cercano al primer punto, ¿ya? Y ahí se va a anudar. Incluso haces jareta, una jareta o doble jareta. Cuando haces doble jareta, haces la primera en sentido de las manecillas del reloj y la otra jareta la haces en sentido antihorario, ¿ya? Entonces, entras y sales avanzando más o menos 0,5 centímetros en cada punto, ¿no? O sea, son espacios chiquititos, no puedes coger un espacio muy grande porque al momento de cerrarlo eso se te puede salir, ¿ya? Entonces, puntos más chiquititos, y va a quedar como la imagen que se ve abajo, o sea, ya está cerrado, ¿no? Eso es una jareta, ya es una bolsa de tabaco y se cierra herméticamente una gran perforación, o si vas a poner una sonda de alimentación por ahí, pues te va a servir también bastante, ¿ya? Ok, creo que eso es todo. A ver, muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda, comentario, chicos. Charmeli, ¿alguna duda? Doctor, en caso de las mordidas de perro, yo escuché que no se sutura, pero si es algo grande, se podrían aproximar al menos los puntos. Claro, solamente tienes que hacer lavado correcto de la herida, o sea, lavado bien prolijo, ¿no? Agua y jabón, bastante, y dependiendo del tipo de herida, dependiendo de dónde también. O sea, si es una herida muy extensa en cara, por ejemplo, eh, tienes que poner puntos de afronte, nada más, ¿no? Para que después ya que no haya un proceso de infección y más, se te pueda hacer una cirugía plástica, ¿no? Si es en otra parte del cuerpo, no hay mucho tema en la parte estética, pero sí afrontar con unos 2, 3 puntos para que no se te retraiga, ¿no es cierto?, el tejido. Sí, sí. ¿Alguna otra Mm, duda? Gracias. ¿Alguien más, chicos? Doctor, buenas noches. En la primera en la tercera diapositiva habló de la dosis de Ujú. las cuales Sí. infiltramos. ¿Podría repetir esa parte, por favor? Porque se escuchó muy entrecortado y no se pudo Ya, a anotar. ver, o sea, no hay una dosis ni cantidad exacta del anestésico que tú puedas manejar, o sea, eso va a ser muy dependiente de el tipo de herida, de la profundidad de la herida que tú tienes. O sea, por ejemplo, si tú vas a tener una herida de 1 o 2 centímetros superficial, más que suficiente que tú cargues en una jeringa de tuberculina, ¿no? De 1 ml, y infiltras la mitad en un borde y la otra mitad en el otro borde, no necesitas más, ¿ya? Si tú tienes una herida en promedio de unos 4 o 5 centímetros, como máximo deberías estar cargando unos 10 ml, ¿ya? O sea, máximo, o sea, no vas a poner más, ¿ya? O sea, no hay una dosis exacta, o sea, es dependiendo del tipo de herida. Si es una herida muy profunda, sí vas a infiltrar adentro,
¿ya? Vas a infiltrar adentro, digamos, unos 2, 3 ml y no estás viendo prácticamente de dónde está empezando la herida, casi a ciegas puedes ir infiltrando y luego vas infiltrando encima, ¿no? Tejido celular subcutáneo, unos 2 a cada lado y al borde de la piel sí al final, ¿no? Ya le vas infiltrando poco a poco, ¿no? O sea, en promedio es lo que se usa una herida de unos 3, 4 centímetros, máximo deberías usar unos 4 o 5 ml. ¿No? Y si es una herida muy profunda, como máximo deberías estar usando 10 ml. Pero todo depende del umbral de dolor que les decía, ¿no? O sea, hay pacientes que tú le pones a una herida chiquita 3, 4 ml y le sigue doliendo y no te deja suturarlo, tienes que ponerle más. O sea, no le va a hacer daño, ¿no? Que le pongas un poco más de anestésico, ¿ya? ¿Alguna duda más, chicos? ¿Alguien más? Nadie, ¿no? Charmely. No, doctor, todo claro. Ya, muy bien. Cualquier cosa vamos a ir coordinando. Yo te mando un mensaje ahí al WhatsApp, ¿ya? Así que eso lo vamos a ir viendo mañana en la práctica, ¿ya? Y la siguiente semana vamos a ir también completando lo que nos falta en la parte teórica de esto, ¿ya? Ok. Estamos completando entonces, chicos. Cuídense. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Ven.